nombre es Rosana Díaz, soy bibliotecaria en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y mi tarea hoy aquí es acercaros un poco a la búsqueda de legislación y de jurisprudencia de manera muy básica y de manera lo hemos planteado para gente que no tenga especiales conocimientos de derecho, como somos la mayoría. Nosotros, las personas que hacemos este curso, somos bibliotecarios y os vamos a acercar a la búsqueda de legislación y a la búsqueda de jurisprudencia desde una perspectiva bibliotecaria. Es decir, os vamos a acercar al conocimiento de los principales recursos que hay ahora mismo en España para esas dos búsquedas y vamos a hacer unas poquitas de búsquedas para conocer un poco cómo funciona el interior de los recursos. Pues empezamos con ello. Vale, primero lo que vamos a hacer es conocer qué es la legislación y qué es la jurisprudencia. La legislación, yo creo que la mayoría de la gente podría dar una definición siquiera aproximada de qué es la legislación. La legislación es el conjunto de leyes y otras normas que obligan a los ciudadanos a un comportamiento determinado en pro del bien común. Hay muchos tipos de leyes. Lo fundamental que necesitáis saber para las búsquedas es muy poco. Es, por un lado, que las leyes tienen una vigencia determinada hasta que una nueva ley las deroga o las actualiza. Pueden estar modificadas en parte o del todo, en ese caso se derogan. Y que, por lo tanto, las leyes tienen versiones. Versiones que, como vemos aquí a la derecha, se pueden en algunos casos consultar en las bases de datos. Esto es una cortesía que nos dan las bases de datos para que tengamos más facilidad de consulta, pero las leyes se modifican por otras leyes nuevas. Tenemos aquí un ejemplo. El Real Decreto Legislativo de 1996 aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. El texto refundido de una ley es el texto con el último texto vigente, aprobado por una legislación concreta, en este caso un Real Decreto Legislativo. La diferencia con un texto consolidado, como tenemos aquí abajo, es que el texto legislativo es el texto refundido es el texto oficial. La legislación consolidada, que también podremos encontrar en las bases de datos, es, digamos, una mera cortesía que nos dan estas bases de datos para que podamos consultar la última versión actualizada de los textos, pero el texto oficial sería el texto refundido, ¿de acuerdo? Por eso, cuando consultáis en el BOE legislación consolidada, os hace un pequeño aviso que os dice que ese no es el texto oficial, no tiene validez legal, aunque sea estrictamente el mismo y tenga exactamente las mismas palabras. Vale, las bases de datos, como digo, nos permiten consultar el texto consolidado. Aquí lo tenemos, el texto consolidado que incorpora todas las actualizaciones y reformas, la última versión de la legislación y las versiones intermedias, porque ya sabéis que la legislación rige la que rige en el momento en el que se produce el hecho que esté afectado por ella. Entonces, igual en algún momento necesitamos consultar la legislación que ya ha pasado. Vale, ¿cómo nos enseñan las bases de datos que la legislación está vigente? Pues algunas, Aranzadi en concreto, lo advierte de modo expreso, pone legislación vigente y la señala con unos banderines de colores que son estos que tenemos aquí a la izquierda. No es necesario saberse de memoria qué significa cada banderín porque en la base de datos, pasando el ratón por encima, sabremos el significado, pero yo os lo cuento para que sepáis qué tipos de vigencia tiene una ley. Por un lado está el banderín verde, que indica que es una ley totalmente vigente. El banderín rojo indica que está derogada. El amarillo, que está parcialmente vigente. Y el banderín blanco indica que está in vacatio legis, es decir, que está ya publicada, pero que aún no ha entrado en vigor. Según el Código Civil, las leyes entran en vigor a los 20 días de su publicación si no disponen otra cosa, aunque es frecuente que lo dispongan y dan una fecha que puede ser el día siguiente o dentro de X tiempo, la que se decida en cada momento. Vale, como os digo, la legislación consolidada es un poco el texto refundido, pero que aún no es un texto legal, no se puede llamar de la misma manera. El BOE da legislación consolidada. Las bases de datos lo hacen por sistema en casi toda la legislación que contemplan, pero el BOE solo lo hace con las normas con rango de ley más relevantes, ni siquiera con todas las normas con rango de ley, solo algunas, la legislación de carácter general más importante. Además, en este tipo de legislación
se puede saltar a la jurisprudencia que el Supremo, solo a partir del 2013, haya promulgado con respecto a esta ley consolidada. Esta es una cortesía que la base de datos del BOE solo da para ciertas leyes. El resto de legislación que consultaremos en una búsqueda no está consolidada, es decir, no podremos ver la última versión. Si quisiéramos reconstruirla, tendríamos que ir a las diferentes leyes que modifican la ley que estamos consultando. Vale, esto es un poco lo básico de legislación. Lo básico de jurisprudencia es conocer qué es, quizá no sea tan frecuente saber qué es la jurisprudencia. La jurisprudencia en un sentido amplio, que es el que vamos a utilizar aquí, es el conjunto de decisiones de los tribunales, de resoluciones de los tribunales en aplicación de la ley. En cuanto deciden puntos de derecho, es decir, interpretaciones diferentes de la misma ley, al resolver el tribunal en una dirección, se crea un precedente, ¿de acuerdo? En España, los tribunales que son capaces de establecer doctrina, de sentar jurisprudencia, son solo dos, que es el Supremo y el Tribunal Constitucional. Es decir, cuando veamos doctrina jurídica será la del Supremo, jurisprudencia jurídica judicial será la del Supremo y jurisprudencia constitucional será la del Tribunal Constitucional. Pero esto último que os digo de estos dos tribunales es jurisprudencia en un sentido estricto, más jurídico, que no vamos a emplear aquí. Cuando tratamos con la jurisprudencia en modo general, se trata en sentido amplio, es decir, todas las resoluciones de los tribunales. Y ahora vamos a ver, ahora en unos minutos, la base de datos del CENDOC, del Centro de Documentación Jurídica del Consejo General del Poder Judicial, donde trata todos estos pronunciamientos de todos los tribunales españoles. Vale, de la jurisprudencia nos interesa sobre todo qué tipos de documentos vamos a recuperar. Hay muchos tipos de jurisprudencia. Cuando hablamos de la base de datos, si desplegamos el buscador de jurisprudencia nos aparecen bastantes tipos de ella. Pero nos interesa sobre todo las sentencias, el tipo más representativo, el más frecuente. Una sentencia es la que pone fin a un pleito o causa, es decir, a un expediente judicial. Puede no ser el fin de ese pleito o causa porque hay algunas sentencias que son recurribles ante otras instancias, ante otros tribunales. Hay otras sentencias que no lo son sentencias firmes y esas sí que serían el fin, digamos, definitivo de ese pleito o causa. Siempre debe indicarlo en la sentencia cuando es recurrible y además debe indicar los modos cómo esa sentencia se puede recurrir. En las bases de datos, las sentencias las vais a encontrar como este recuadro que tenemos aquí abajo a la derecha. Esto es una sentencia real. Las vais a encontrar, tenemos subrayados en amarillo y en otros colores algunos nombres propios. Los nombres propios de las personas intervenientes, de las personas comunes, de los afectados o de las partes, se anonimizan, se pseudonimizan. Es decir, la base de datos lo sustituye por un nombre de uso poco frecuente. En este caso tenemos aquí en verde el ejemplo, sería don Indalecio, para que no haya riesgo de que se confundan con la persona real, porque si no, conculcaría la ley de protección de datos. Sin embargo, como veis, los jueces, los abogados, los procuradores no ocultan sus nombres. Tampoco lo hacen las personas jurídicas, las entidades. Tenemos aquí RBA Revistas, participante en este pleito, porque la ley de protección de datos no las ampara. Y por último, lo que tenemos que saber de las sentencias es su estado. Si una sentencia está anulada o casada parcialmente, queranzada y nos lo indica con un banderín amarillo, o si la sentencia está confirmada o hay inadmisión de recursos en su contra, que será una sentencia que por lo tanto nos interese más porque digamos que esa interpretación ha salido adelante y nos puede servir como precedente si tenemos un pleito relacionado con ella. Y esto es un poco lo básico de legislación y jurisprudencia que debemos saber antes de hacer las búsquedas. Ahora vamos a ver dónde vamos a buscar, en qué recursos oficiales y en qué recursos comerciales de acceso desde la Biblioteca de la Complutense podemos recuperar esos documentos jurídicos. Vale. El primero de ellos es el BOE. El BOE es el gran buscador para la legislación española. El BOE es el Boletín Oficial del Estado. Como sabéis, hay otros boletines del Estado, hay otros boletines oficiales, autonómicos, locales, etcétera.
que publican otro tipo de legislación. En el BOE se publican las disposiciones más generales y las de ámbito estatal, más algunas otras cosas como avisos, requerimientos, convocatorias de oposiciones, becas, que no son propiamente legislación. Por eso el BOE tiene dos buscadores principales de legislación, tiene varios buscadores, pero de legislación nos van a interesar sobre todo estos dos. El boletín de buscar en todo el BOE, buscar en BOE, que tenéis aquí a la izquierda, y el boletín de buscar en la legislación, que lo que hace es recuperar del BOE solo las partes que son legislación pura, de algunas de sus secciones. Yo no es necesario que me sepa de memoria qué partes de la legislación o qué puedo recuperar en cada uno de estos dos buscadores, porque los dos tienen una ayuda bastante interesante y actualizada. Vamos a entrar un momentito. Tenemos aquí la página de inicio del BOE. Este sería el primer buscador. Lo abrimos. Este sería el buscador de legislación propiamente dicho. Lo abrimos. Y en los dos tenemos aquí arriba la ayuda y contenido, que nos enseña dos cosas. Primero, el contenido de la base de datos, es decir, que puedo yo encontrar en esta base de datos. Como veis, en la base de datos Todo BOE tenemos todo el contenido del BOE. Podemos seleccionar por secciones la búsqueda, que nos busque en unas o en otras. Y aquí tenemos el contenido de cada sección y aquí tenemos los años que cubre. ¿De acuerdo? El buscador Todo BOE ordena los resultados por fecha de publicación, por defecto descendente, aunque se puede cambiar. Eso nos lleva a considerar que es un buscador sobre todo pensado para la recuperación de la legislación más reciente. De hecho, si yo escribo aquí Constitución Española, me va a recuperar no exactamente la Constitución Española, aunque probablemente esté en alguno de estos 138 resultados, sino la legislación más reciente que tiene relación con la Constitución. Veis aquí la palabra Constitución. En cambio, si yo me voy al buscador de legislación, vamos a entrar en la búsqueda avanzada, que es más precisa y contiene lo mismo que contiene la búsqueda sencilla, pero con más cosas. Yo aquí, en cambio, busco Constitución Española, que tiene un posicionamiento por relevancia, y lo primero que me aparece es efectivamente la Constitución Española. La tenemos aquí en su texto original. Esa es la diferencia entre los dos buscadores. Por esa razón, nosotros vamos a utilizar el buscador de legislación. Además, como recursos gratuitos oficiales presentes en Internet y accesibles desde el BOE, tenemos dos buscadores de jurisprudencia, los principales. El buscador de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el buscador de jurisprudencia del CENDOC, del Centro de Documentación Judicial, que pertenece al Consejo General del Poder Judicial. El primero solo incluye la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El segundo, en cambio, incluye las decisiones del resto de tribunales españoles, por lo cual haremos la búsqueda en este último recurso. Se acceden desde aquí, desde la página del BOE. Aquí tenemos Tribunal Constitucional y jurisprudencia del CENDOC. Vale. Y los siguientes recursos que vamos a ver son las bases de datos comerciales que tiene contratadas la Universidad Complutense a través de la biblioteca. Nosotros, la Biblioteca de la Facultad de Derecho, hemos hecho una página web donde reunimos las bases de datos de documentación jurídica que tenemos contratadas, que son estas que veis aquí. Vamos a ver directamente la página web. Aquí tenemos todos los recursos electrónicos en derecho. A la izquierda, libros y revistas electrónicas, y aquí a la derecha, las bases de datos de documentación jurídica. ¿Por qué os traigo a esta página web? Porque aquí no solo tenemos reunidos las bases de datos con su acceso. El acceso debe hacerse desde un enlace determinado. No vale buscar en Internet Aranzadi instituciones e intentar meter una clave en la página que nos salga, sino que el enlace debe ser el que nosotros, el que la Biblioteca de la Complutense tiene puesto en el catálogo. Desde ahí, solo desde ahí, nos reconocerá como usuarios autorizados. Además, en el caso de Aranzadi,
Debemos estar en la red de la Complutense, entonces entraremos directamente, podemos estar conectados a Eduroam, a Wi-Fi, podemos estar conectados desde un ordenador de sobremesa a la red cableada. Si estamos conectados fuera de esta red, incluso aunque estemos dentro de la universidad, conectados, por ejemplo, a los datos de nuestro móvil, no nos va a reconocer como usuarios autorizados y nos va a salir una pantalla de claves que nos pedirá nuestra clave de la universidad, nuestro correo y nuestra clave de la universidad. Pero además de tener aquí todos esos enlaces adecuados, tenemos las guías básicas. Como veis, casi todas tienen guía básica, que son unas ayudas que hemos elaborado en la biblioteca de la Complutense de cada uno de estos recursos, donde nos metemos más en detalle de lo que podemos abarcar en este pequeño taller de hoy, a comentar cada una de las opciones, cada tipo de recuperación y cada tipo de resultado que nos puede dar esta base de datos. Yo os recomiendo que les echéis un vistazo si tenéis necesidad de consultar estos recursos. Pues sin más, vamos a... perdón. Hay otra forma de entrar a Aranzadi. Yo no recuerdo en qué página estaba esta selección de recursos que os he dicho. Pues yo puedo directamente buscar Aranzadi en el catálogo de la biblioteca. Me voy al catálogo de la biblioteca, a Cisne, y tengo varias opciones de recuperarlo. Si yo escribo en palabra clave, como está aquí, Aranzadi, me va a salir mucho ruido, muchas búsquedas que no son relevantes porque Aranzadi es una editorial jurídica con muchísima producción, entonces me van a salir incluso cosas que no tengan absolutamente nada que ver con lo que yo busco. Como veis aquí, esto es de Editorial Aranzadi, pero esto ni siquiera tiene nada que ver, que es un apellido. Entonces, ¿cómo hago yo la búsqueda en Cisne? Pues desde esta primera pantalla incluso puedo decidir buscar por título, si sé el título exacto de mi base de datos, que es Aranzadi Instituciones, y me llevará, y desde aquí yo tengo el acceso que os he dicho adecuado. Si no recuerdo cómo se llama mi base de datos, puedo decidir que busco solo en bases de datos y aquí sí, por título, me va a llevar hasta el recurso que necesito. Como veis, aparecen dos resultados que son del mismo grupo editorial. ¿Cómo sé cuál es la mía? Porque la primera es una base de datos y la segunda es una colección de libros y revistas jurídicas. Entonces, desde aquí entraríamos directamente a Aranzadi Instituciones. ¿Qué es esta base de datos? Saltamos la pantalla de inicio y nos lleva a este buscador general. Lo que quiero enseñaros de este buscador general es que reúne toda la gama de documentos jurídicos que la base de datos Aranzadi Instituciones pone a nuestra disposición. Es decir, si yo busco aquí, me va a buscar en legislación, en jurisprudencia, en doctrina, opinión experta, etc. Nosotros en principio no vamos a utilizar este buscador, aunque desde aquí también sería posible recuperar tanto legislación como jurisprudencia. Como veis, sugiere búsquedas cuando tiene esta búsqueda en su base de datos. Si yo busco aquí derecho al honor, me va a buscar legislación, me va a buscar jurisprudencia y otras muchas cosas más. En principio, nosotros nos vamos a ceñir a la búsqueda de legislación y de jurisprudencia en sus formularios propios. Vale, vamos a pasar a la búsqueda de legislación. La primera, la vamos a hacer en el BOE y la vamos a hacer en Aranzadi. Para empezar, antes de la búsqueda necesitamos conocer un poco cómo es una ley. Esto es un ejemplo de ley, leyes hay muchos tipos, esto es una ley ordinaria, por eso pone aquí solo ley. Y quiero que veáis qué información nos da, porque va a ser la misma que luego vamos a utilizar para recuperar desde los cajetines de búsqueda. Es decir, una ley tiene un texto, aquí no se ve porque está debajo del sumario. Lo que está en rojo es lo que tienen en común las dos presentaciones. La presentación de la izquierda es un producto del BOE, es el PDF oficial de la ley que se saca del BOE. La presentación de la derecha es la presentación de Aranzadi. Es un PDF también, no tiene validez legal, no es oficial, pero es exactamente la misma ley. Lo que quiero que veáis aquí son dos cosas. Por un lado, la información que como ley
nos da que es común a las dos partes, y por otro lado las semejanzas y diferencias entre los productos de las dos bases de datos que luego nos facilitarán la búsqueda. Bien, pues lo primero que tenemos, como decía, es el texto. Tenemos el título, que está compuesto de varias partes. El título es Ley 5/2023, aquí se ve mejor. Ley 5/2023, esto es el número de disposición. El número de disposición es el número oficial de la ley. Hay muchos tipos de códigos. Ahora, cuando entremos a las búsquedas, vamos a ver algún ejemplo concreto de una ley y en ella nos van a aparecer, y de jurisprudencia nos van a aparecer diferentes números con una estructura parecida, de números separados por barra, algunos incluyen también el año. Es decir, que puede ser un número bastante fácil de confundir con otros. De hecho, aquí tenemos este código que ahora os explico lo que es, que también tiene el año con una barra, y este otro código que también tiene el año con una barra. Entonces, siempre tenemos que recordar que este es el número de disposición, el que se utiliza para la búsqueda de legislación, el número oficial. También dentro del título tenemos el día de la promulgación, el 17 de marzo, que no es el día de la publicación. En este caso, el día de la publicación, que es el día que aparece en el BOE, es el sábado 18 de marzo de 2023. Estas dos fechas tampoco debemos confundirlas. Más cosas comunes. Pues como veis, tenemos en ambos en qué boletín se publica, BOE número 66, BOE número 66, fecha de publicación, jefatura del Estado, que es el órgano promulgador. Y ahora me interesa sobre todo ver las cosas que tienen diferente estas dos presentaciones y que dependen de la base de datos en la que busquemos. El BOE nos da este pequeño código de aquí, al lado del título, que él lo llama referencia y que es el número interno con el que la base de datos identifica sus documentos. Para la búsqueda debe ponerse con este formato, con el año delante, y que sería una forma, digamos, directa de llegar al documento. Yo voy a trabajar con la base de datos BOE y voy a trabajar siempre con la misma ley, pues la forma más directa de buscarla cada vez que la necesite será con este código. Igualmente, Aranzadi tiene su propio código que se llama marginal, es este de aquí. Este es una combinación de letras y números y nos servirá para exactamente lo mismo. Aunque en el caso de Aranzadi, lo vamos a ver ahora, la legislación no se puede buscar por marginal, la jurisprudencia sí. Aranzadi nos da la información de que esta es una disposición vigente, como os decía, con el banderín verde. En la base de datos, pasando el ratón, nos dará el significado del banderín y nos da también la versión, lo que veíamos antes de versiones y vigencias. En el BOE no da esa información porque toda la legislación es vigente, salvo que indique lo contrario. Y además el BOE nos da este pequeño numerito de aquí, este código que se llama CSV. Vamos a ver un momento sobre una ley concreta, la Ley de Propiedad Intelectual, y aprovecho para deciros que en algunas bases de datos las leyes más importantes, y solo esas, se pueden buscar por sus siglas. Aquí tenemos la Ley de Propiedad Intelectual. Vamos a ver el PDF. Desde que el BOE, bueno, perdonadme, esta es la ley, es una ley un poco antigua, entonces el PDF que nos va a salir es un poco antiguo. Vamos a buscar la Ley de Pesca de este año, que lo vemos mucho mejor. La Ley de Pesca Sostenible. Bueno, estas son las cosas de las bases de datos que a veces necesitan varias búsquedas para, esta es la ley número 5/23, necesitan que les metamos varios tipos de datos. Por ejemplo, esto en Aranzadi sería mucho más fácil de recuperar porque tiene un posicionamiento por relevancia mucho más ajustado y nos recuperaría la ley de pesca sostenible la primera. Pero no quiero adelantarme porque eso lo vamos a ver más adelante, solo quiero recuperaros esa ley en el BOE. Vamos a recuperar la ley 5/2023 de pesca sostenible. Vaya. Bueno, es igual. Lo único que quiero mostraros es este PDF en una forma mucho más grande, ¿de acuerdo? Entonces, es un código alfanumérico que lo que permite es que reconozcamos que el PDF que ha salido del producto BOE es un PDF íntegro, auténtico, que esa legislación no ha sido alterada en ningún punto
desde su versión original electrónica. ¿Cómo lo sé? Pues que si yo metiera este CSV, este código seguro de verificación, en una página web que nos proporciona el propio BOE, nos devolvería ese PDF con el código seguro de verificación y yo podría cotejarlo con mi producto y ver si es exactamente igual a lo que yo tengo. Vale. Y sin más, vamos a entrar a la búsqueda en las bases de datos, que son estas dos. Tenemos aquí una comparación de ambas. Lo que quiero, ahora vamos a verlas sobre la base de datos real, pero lo que quiero hacer con esta comparación es que veáis que los campos por los que vamos a buscar tienen dos características. Por un lado, son los mismos que hemos encontrado en las leyes. Tengo aquí el campo título, tengo aquí el campo texto, tengo aquí el campo título, tengo aquí el campo texto y el resto son los mismos. Lo que pasa que en las bases de datos pues a veces tienen un nombre diferente. Yo he identificado aquí con números los campos que tienen nombre diferente pero el mismo contenido. Por ejemplo, aquí el BOE llama departamento a lo que Aranzadi llama órgano. En ambos casos se puede recuperar solo la legislación vigente, de una forma, se expresa de forma diferente, aquí solo vigente, aquí excluir derogadas. En el caso del BOE podemos recuperar solo la legislación consolidada, que como os decía, el BOE solo consolida la legislación más importante. En el caso de Aranzadi consolida casi toda la legislación que publica. Entonces, lo vamos a ver en los ejemplos. Veremos que debajo en la lista de resultados siempre nos aparece un cartelito que pone consolidado. Y que, como os decía, es una versión totalmente actualizada. Más diferencias, la referencia que veíamos aquí es este campo de la base de datos BOE, es posible buscar por ella con este formato que os digo. Y aquí, como veis, no es posible buscar por el marginal, que es la referencia de Aranzadi, pero sí es posible buscar, por supuesto, por el resto de campos. Yo puedo buscar por número de disposición, por órgano, por el boletín en el que ha sido buscado y el número de boletín por la fecha de publicación. Además, las dos comparten la posibilidad de buscar jurisprudencia sobre una norma. Esto es muy interesante porque yo estoy buscando, por ejemplo, jurisprudencia sobre el artículo 1 de la Constitución, me permitiría buscar Constitución, luego elegir el artículo y a partir de ahí me daría la jurisprudencia existente. Aranzadi nos va a dar la jurisprudencia de muchos tribunales. En el caso del BOE, solo se puede consultar directamente desde ahí la jurisprudencia de algunas leyes de las que están en versión consolidada, que como os digo son las más importantes, y se puede consolidar desde el texto de la ley. Se puede consultar desde el texto de la ley una vez entremos en ella. Lo que pasa que solo nos permite consultar jurisprudencia del Supremo y desde 2013. Por último, lo que las dos bases de datos tienen en común son estas cajetines en las que nos permite seleccionar los operadores. Los operadores booleanos o operadores lógicos, ya sabéis, son y, o, no o not, según la base de datos, y nos permiten combinar campos. Yo puedo escribir en título, pues eso, como he intentado hacer en el BOE, pesca sostenible y el número oficial o el número de boletín, de manera que con la concatenación de los dos datos me dé el resultado que yo ando buscando. Puedo también excluir campos. Yo quiero una ley de pesca, pero no la de este año. Entonces yo escribiría pesca sostenible y excluiría en fecha de publicación las fechas correspondientes a este año. Los operadores se eligen aquí. No es necesario escribirlos porque además las bases de datos varían un poco en cómo se escriben. En el BOE, por ejemplo, se escriben sin punto y en Aranzadi se escriben con un punto delante. Entonces, no tenemos que recordarlo de memoria porque ya desplegando estos cajetines nos permiten elegir la forma. Y pasamos directamente a la base de datos. Esto es Aranzadi, la búsqueda de legislación. A efectos didácticos, hemos dividido la pantalla en dos tipos de campos. Los campos para datos concretos, en los que yo metería la información que tengo de esta ley. Yo quiero recuperar la ley que hemos visto de pesca sostenible. Entonces, yo metería el número de disposición, número 5, 2023 y la fecha.
¿Qué pasa si solo pongo el número de disposición? Pues que los números de disposición se repiten en diferentes tipos de legislación. Entonces, por eso siempre siempre se cita el número de disposición con la fecha en la que ha sido promulgada. Vamos a hacer la recuperación, vamos a irnos dentro de la base de datos al buscador de legislación y vamos a buscar el número de disposición 5. El 23, la fecha hemos dicho que era 17 de marzo de 2023, el día 17 de marzo de 2023, y yo recuperaré exactamente la misma ley que tengo en otra presentación. Esta es la presentación electrónica. Si quiero sacarla de PDF, la puedo imprimir o guardar o la puedo incluso enviar. Pero esta no es la búsqueda que más me interesa porque en estos campos, en el campo órgano, boletín, número de boletín, pues pondría los datos si yo los poseo ya del documento. La búsqueda que más me interesa que aprendamos a hacer es la búsqueda cuando no tengo los datos, cuando hago una búsqueda por tema, una búsqueda más general que suelen ser las búsquedas iniciales o las más frecuentes. Por ejemplo, yo estoy buscando información sobre el ingreso mínimo vital porque me han dicho que lo puedo cobrar. Entonces, ¿dónde buscaría ese concepto? Pues lo buscaría en los 3 primeros campos. ¿Cómo debo hacerlo? En Aranzadi debéis tener especial cuidado con las tildes porque, a diferencia de otras bases de datos, no recupera las palabras de forma indiferente si las escribes con o sin tilde. Tenéis que poner la tilde. Por ejemplo, vamos a irnos otra vez al buscador de legislación. Vamos a borrar la búsqueda. Si yo escribo en título ingreso mínimo sin tilde vital, no me recupera nada porque yo no le he puesto la tilde. Yo sé fehacientemente que hay documentos que tiene esta base de datos que tienen en título esas palabras y efectivamente si lo pongo con tilde sí que me lo recupera. ¿Por qué lo he entrecomillado? Lo he entrecomillado, aunque en este caso concreto no sería necesario, ahora os explico por qué. Porque las búsquedas entrecomilladas son búsquedas literales. De esta manera no nos buscaría las palabras ingreso, mínimo o vital por separado. ¿Por qué este caso no es estrictamente necesario? Lo vemos. Para recuperar también las leyes que tienen ingreso mínimo vital sin comillas, porque es un sintagma de uso habitual, ingreso mínimo vital. Aparecen siempre unidas. Hay otros casos que no es así. Si yo escribo, por ejemplo, no lo sé, yo escribo arrendamiento, vamos a escribirlo en texto, arrendamiento urbano, estas dos palabras no tienen por qué ir unidas. Pueden estar dispersas por el texto. Aranzadi tiene una búsqueda por posicionamiento, una cosa parecida a lo que tiene Google, de forma que siempre posicionará en los primeros resultados en la vista por defecto los resultados que más se aproximen, que consideren más relevantes para la búsqueda. El BOE hemos visto que también lo tenía, tiene un buscador por relevancia, pero no es tan preciso como el de Aranzadi. El de Aranzadi, ya lo hemos visto con el ejemplo de la Constitución, nos devolverá exactamente el ejemplo lo más aproximado a lo que entiende que buscamos, que la verdad acierta bastante. ¿Por qué no es esta búsqueda el mismo tipo de búsqueda que ingreso mínimo vital? Porque también podría ser arrendamiento rústico. Es decir, que estas dos palabras no forman un sintagma de uso casi soldado. Pueden estar separadas, pueden aparecer por separado en el texto. ¿Qué más debéis tener en cuenta en las búsquedas en Aranzadi? Las tildes, las comillas, lo hemos visto. No es lo mismo una búsqueda con comillas que una búsqueda sin comillas. Esto se ve mejor en esta búsqueda que estamos haciendo. Arrendamiento rústico en texto. Perdón.
Como veis, no recupera si no pongo la tilde. Arrendamiento rústico en texto me recuperará solo los textos, puede que además lo tengan en otros sitios, pero en principio me recuperará textos que tengan las dos palabras pegadas, o debería recuperarme, porque una cosa que quiero advertiros es que las bases de datos no son instrumentos perfectos. A veces hacemos búsquedas y no siempre nos devuelven los resultados más ajustados. Están muy perfeccionadas, pero a veces son un poquitín frustrantes, sobre todo las que no tienen ayuda, porque uno tiene que andar averiguando mediante ensayo-error cómo funcionan. En el caso de Aranzadi no tiene ayuda. Nosotros os vamos a explicar aquí las cosas que hemos descubierto en su uso. ¿Qué más cosas tenéis que tener en cuenta en Aranzadi? Pues tenéis que tener en cuenta las voces o descriptores. Las voces o descriptores son los temas que Aranzadi considera que tiene ese documento. ¿Y para qué nos sirve? Pues nos sirve porque puede que haya un documento que trate sobre el ingreso mínimo familiar o sobre el ingreso mínimo vital, pero que no lo tenga en el título. Entonces es mucho más difícil de recuperar. Pero Aranzadi sí que, o no lo tenga en un lugar muy destacado del texto, Aranzadi sí considera que lo tiene. Entonces me voy a Aranzadi, vuelvo al buscador de legislación, en voces. No todas las voces que yo quiera buscar existe. Aranzadi utiliza voces jurídicas, es decir, conceptos jurídicos. Yo no puedo buscar cualquier concepto, sino aquellos que tienen una cierta entidad como para ser buscados en la legislación. El ingreso mínimo vital la tiene, por lo tanto Aranzadi la ha elegido y como veis aquí nos hace sugerencias de las posibilidades que tenemos a la hora de la búsqueda. Yo simplemente elegiría aquí ingreso mínimo vital y me buscaría todos los documentos que han sido clasificados con esa categoría. Como veis, está la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que no nos aparecía en las búsquedas anteriores. ¿Por qué? Porque Aranzadi considera que se trata aquí del ingreso mínimo vital. Si nos vamos a voces, ya dentro de la legislación, y buscamos ingreso mínimo vital, pues aquí lo tenemos y efectivamente Aranzadi considera que esta norma trata de eso. Es decir, la búsqueda por voces va a ser una búsqueda en principio más ajustada. Depende mucho de lo que queramos buscar. Si yo quiero, necesito, porque estoy iniciando una investigación, una búsqueda más amplia, pues quizá me compense hacerlo en el campo texto. A partir de ahí puedo ir filtrando las cosas que me interesan y puedo también irme dando cuenta de cómo se presenta la información en los resultados que obtengo. Por ejemplo, vamos a hacer la búsqueda siguiente. Perdón, ahora la vamos a hacer en el BOE, pero me interesa hacer esta búsqueda en Aranzadi sobre las cláusulas suelo. Yo tenía un problema con mi hipoteca, entonces lo primero que hago es en el campo que busca en todo, perdón, tengo que escribir en Aranzadi siempre la tilde. En todo el contenido de las normas, yo escribo cláusula suelo y voy a ver qué me aparece. A partir de ahí, puedo empezar a redefinir mi búsqueda. Para empezar, lo que veo es que no me recupera la palabra en plural. Esto debo tenerlo en cuenta para las búsquedas, aunque debo deciros que mis resultados son contradictorios. Tenerlo en cuenta a la hora de buscar, pero en ocasiones lo hace, en ocasiones no lo hace. Y lo segundo que debo darme cuenta es que habitualmente en el nombre de la legislación se utiliza la palabra en plural. Como veis aquí me han aparecido muchas leyes relevantes, algunas de ellas estatales y otras de ellas autonómicas como esta. Puedo seleccionarlas limitando aquí el ámbito a estatal y puedo seleccionarlas limitando aquí la legislación al ámbito del derecho que me interesa, civil, mercantil, social, el que sea. También puedo limitarlas buscando sobre los resultados. Yo me interesan las cláusulas suelo, pero me interesa la devolución de esas cláusulas suelo. Pues vamos a ver si obtenemos algún resultado. En este caso, este primer resultado no es muy relevante, pero quizá este otro que regula la protección de los contribuyentes en materia de cláusulas suelo
sí que lo sea. Vamos a ver qué dice de devolución. Vamos a buscar en el texto. Devolución. Y efectivamente nos da información que nos pueda ser útil sobre la devolución, en este caso, la cláusula que se declara abusiva en una sentencia, tal. Es decir, que si yo tengo, yo parto de una búsqueda más amplia, campo texto, puedo restringirla. Ya sé que en mis búsquedas va a aparecer en el título en plural. Pues voy a buscar en el título en plural y me dará toda la legislación que tiene cláusulas suelo en el título, es decir, que es muy relevante para mi búsqueda. Pero además, yo quiero saber qué es lo que Aranzadi considera, el tratamiento editorial de Aranzadi considera que tiene que ver con esto. Voy a ver si existe cláusula suelo en las voces. No existe. Existe cláusulas abusivas que nos va a dar un resultado mucho más amplio porque hay muchos más tipos de cláusulas abusivas, además de las cláusulas suelo. Yo podría filtrar sobre los resultados buscando aquí cláusula suelo. Mira, nos aparecen algunos resultados, pero algunos otros que no lo son exactamente. Yo podría buscar aquí cláusula suelo. También podría, bueno, como hemos visto antes, podría limitar esta búsqueda hasta que me apareciera lo más pertinente. ¿Qué es lo que quiero que veáis además de aquí? Pues además, como os decía, no me ha recuperado los textos que tienen plural. En la primera búsqueda que he hecho, que he escrito cláusula suelo en singular, no me ha recuperado los textos que tenían cláusula suelo, que como veis, si llego a la búsqueda me salen muchos más. ¿Cómo haría la búsqueda? Pues con los operadores, cláusula suelo o cláusulas suelo. Vamos a borrar esta búsqueda y lo vamos a hacer en el texto, porque en el título ya hemos visto que en general elijo el operador o. Ya hemos visto que en el título en general aparece en plural, por lo tanto la búsqueda en singular sería un poco superflua. Y vamos a ver cómo los resultados son diferentes en número, es decir, nos van a aparecer diferentes, no solo en cantidad, sino probablemente diferentes tipos de textos, ¿vale? Todo esto son detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar en las bases de datos, ¿vale? Tildes, singular y plural, truncamiento también, yo puedo buscar cláusula suelo, truncamiento quiere decir la palabra escrita a la mitad. Vamos a buscar a ver qué nos recupera. El truncamiento suele ser de dos tipos. Suele ser de un carácter que habitualmente en las bases de datos está representado por el signo de la interrogación, o suele ser de varios caracteres que suele estar representado por el tipo por el asterisco. Aranzadi no tiene, como digo, ayuda, entonces vamos a probar con estas dos posibilidades. En el BOE sí tiene ayuda y nos explica para qué sirven precisamente esos dos tipos de caracteres. Vamos a ver qué recupero. Por cláusulas suelo, si recupero textos que la tienen en plural o recupero textos que la tienen en singular. Como veis, para empezar, aunque no me lo subraya, he recuperado textos que lo tienen en plural. Yo he hecho la búsqueda previamente y como veis, el número de resultados es diferente según hagamos unos tipos de búsquedas u otras. Es decir, que sí que tenemos que tener en cuenta estas posibilidades diversas. Vale. ¿Qué más cosas? Vamos a pasar a hacer las mismas búsquedas en el BOE. Estamos en el buscador de legislación y vamos a buscar sobre el ingreso mínimo vital. En principio, vamos a hacer una búsqueda más amplia. Para que nos aparezca qué es lo que tenemos. Como veis, aunque la búsqueda es por relevancia,
no nos aparecen muchas cosas relevantes desde el principio. Yo he hecho diversas búsquedas, las tenéis aquí. Y, bueno, lo que os puedo decir es que me aparecen una gran cantidad de documentos, por supuesto. Si busco en el campo título, muchos menos. Si busco en el campo, perdón, si busco en el campo texto, muchos menos. Si busco en el campo título, el BOE lo tenéis en la ayuda, no es necesario recordarlo de memoria. No considera las tildes, es decir, puedo buscar mínimo con tilde y mínimo sin tilde, lo tenéis aquí. Y también tiene una asignación de materias que asignan a cada documento como descriptores temáticos. En este caso no existe ingreso mínimo vital. Si yo escribo aquí, me sugiere también, pero no me sugiere ingreso mínimo vital. Lo más aproximado sería pensiones. Pero claro, me devolvería muchas más cosas, con lo cual tendríamos que añadir otros campos a la búsqueda. Vale, esta es la mecánica de las búsquedas, funciona un poco igual tanto en jurisprudencia como en legislación. Vamos a ver una búsqueda de jurisprudencia, la vamos a hacer en el CENDOC. Los buscadores de jurisprudencia, os lo he dicho antes, se accede a ellos desde el BOE, al Tribunal Constitucional, al CENDOC. Vamos a irnos al CENDOC, que es esta base de datos, yo la tengo aquí abierta. Y vamos a hacer esta búsqueda. Vamos a buscar, he tenido un problema con las tarjetas revolving, pero es un problema de transparencia de mi banco. No tiene que ver con la usura, que suele ser el delito asociado a estas tarjetas. Entonces yo utilizo el operador no. Esto para que veáis cómo se utilizan también los mismos tipos de operadores en la base de datos BOE. Yo lo he elegido de aquí, ¿vale? No es necesario que lo escribáis porque la base de datos ya, si yo pulso, me lo escribe. ¿Por qué he puesto usura con un asterisco? Pues por lo que decía del truncamiento. Yo puedo buscar usura, usurario, variantes de la misma palabra si la trunco. Si no la trunco, solo me va a aparecer usura. ¿Qué resultados nos han aparecido? ¿Nos han aparecido resultados relevantes? Sí. Tenemos tarjeta revolving, tarjeta de crédito. A partir de aquí podríamos ir limitando nuestra búsqueda a ver cómo aparece en cada uno de los resultados y a partir de ahí ir filtrando si nos aparece crédito revolving, si nos aparece tarjeta revolving, si nos aparece pues lo que sea. ¿De acuerdo? Aquí os decía al principio que podemos recuperar por el ECLI, que es el documento, que identifica a cada una de los documentos de jurisprudencia. Como veis, es un dato que se pone en la primera pantalla, es importante, es como un DNI a nivel europeo. Si yo quiero recuperar este documento, pues nada más me tendría que ir al buscador, meterlo en el campo correspondiente y me lo recuperaría. Igual que en el caso de la legislación, podemos distinguir entre campos para datos concretos y campos de búsqueda por texto, por tema, ¿de acuerdo? La mecánica sería exactamente la misma que la búsqueda de legislación. No nos vamos a entretener más en ese aspecto, solo quiero mostraros la diferencia entre la búsqueda de legislación del CENDOC, que es la que estábamos viendo, un segundito, que es esta, y la búsqueda de legislación de Aranzadi, que es esta de aquí. Vamos a irnos al buscador de jurisprudencia y son campos muy similares, pero un poco diferentes. Vamos a ver, aquí los tenemos. El CENDOC tienen básicamente la misma información, que es, por supuesto, la información de la sentencia, como hemos visto antes. Una sentencia tiene el texto, aquí empieza, donde pone el Tribunal Supremo, y lo anterior es el tratamiento documental, lo que la base de datos añade a cada documento y que es lo que le da especial valor y que a nosotros nos facilita mucho la recuperación. Pues estos datos que aparecen en todas las sentencias y que las bases de datos resumen al principio, el ponente, el juez, el número de recurso, el ECLI, como veíamos,
el número de sentencia, que es diferente al número de recurso. Esto también conviene no confundirlo porque son cosas diferentes, aunque tienen un formato muy parecido. La fecha, el tribunal, la sala. Vale, todos estos datos nos van a servir luego para la recuperación de la sentencia. A efectos prácticos, igual que hemos hecho antes, las bases de datos, o sea, el formulario de jurisprudencia se divide en textos, en campos donde meter los datos concretos que tengamos ya y campos donde buscar por tema. La diferencia es que aquí no hay campo título, sino campo resumen. Y la diferencia es que aquí en Aranzadi sí se puede buscar por marginal, que es ese código interno de la base de datos, ese DNI específico de esta base de datos. Y sin más, vamos a hacer la misma búsqueda, como vamos de tiempo, vamos a hacer la misma búsqueda en el buscador de jurisprudencia, ya hemos hecho la misma búsqueda, la búsqueda Revolving. En el buscador de jurisprudencia vamos a hacerla en Aranzadi, vamos a hacerla por texto. Busco solo Revolving, no tarjeta Revolving o crédito Revolving, porque Revolving es un término muy concreto que fuera de las tarjetas Revolving apenas se utiliza. Entonces, los resultados que me va a dar van a ser muy relevantes. Este tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta. Como veis, aquí tenemos crédito revolving, tarjeta de crédito revolving, revolving mediante uso de tarjeta, etc. Tenemos eso, los mismos resultados. Como siempre, se puede filtrar, se puede restringir. Una vez entremos en el texto, se puede buscar en el texto y desde el texto, además, se puede saltar a sentencias relacionadas, normativa considerada, etc. Pues esto sería un poco todo lo que tenemos que enseñaros sobre la búsqueda básica, muy básica, de legislación y jurisprudencia. Por nuestra parte, os vamos a dejar aquí unos enlaces, los principales que yo he utilizado a lo largo de esta presentación, más unos recursos utilizados que os pueden servir para ampliar información. Os vamos a enviar esta presentación a los inscritos, no os preocupéis. Y sin más, nos despedimos, os dejamos nuestro contacto. Y nada, cualquier pregunta o duda que tengáis, pues por el chat estamos aquí a vuestra disposición. No sé si hay preguntas. Hola, ¿se me oye? Sí. Vale. Tenemos dos preguntas en el chat. Una es de tipo, nos hace René, es de tipo, bueno, es más bien de tipo jurídico, sobre qué tribunal es competente en materia electoral o de elecciones. Bueno, yo le he comentado ya que el sitio donde busca este tipo de sentencias o de autos, pues son las bases de datos que hemos visto, tanto la del CENDOG como Aranzadi o cualquiera de las otras que tienen que tenemos seleccionados en nuestra web. Como es un asunto, digamos así, como muy concreto, lo que quiero, un poco más técnico, también le he dado nuestro contacto, que lo tienen todos los participantes en el chat, por si quieren comentarnos nada. Y de todas formas, voy a abrir los micrófonos de los participantes por si quiere completar alguna cosa más. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Tenemos aquí a RG que nos dice gracias para caso electoral, es decir, de sentencias de elecciones o similar. No sé si es la consulta que has respondido, Óscar. Sí, creo que es la misma, sí. Sí, el correo me lo piden aquí en el chat, lo vamos a poner, aquí lo tenéis en la presentación. Tenéis aquí nuestro correo de información general de la biblioteca y el mío particular para cualquier duda que tengáis. Cualquier cosa en la que podamos ayudaros sobre este tema, pues aquí estamos a vuestra disposición. Como os decía, en la presentación tenéis, y si no en la página web de la Biblioteca de Derecho, vamos a entrar un momentito, aquí en Conócenos, tenéis los servicios a los que ofertamos con las direcciones, información general, aquí tenéis la dirección, y si no, pues tenéis nuestras direcciones directas, la mía está aquí y también la tenéis en la presentación, aquí la tenéis. Para cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición y espero realmente que os haya sido útil.
Pues sin más, creo, Óscar, que nos podemos despedir, dar las gracias a todos los participantes y espero que os sea realmente de utilidad y podamos vernos en otra ocasión. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego.